Mi nombre es Alba Ramírez, tengo 55 años, y lo que estoy a punto de contar no es una historia fácil. No busco compasión, busco verdad. Quiero que escuchen mi voz, porque durante años me obligaron a callar. Antes de comenzar, te pido que te suscribas a este canal, porque lo que compartiré aquí no solo es mi historia, sino la de muchas niñas olvidadas, vendidas, silenciadas. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué sobrevivir fue mi forma de venganza. Yo nací en un pequeño pueblo del norte, entre montañas y caminos de tierra. Mi casa era una choza hecha de barro y madera, con techo de zinc que goteaba cada vez que llovía. Vivíamos mi madre, mi hermano menor y yo. Mi padre había muerto en una mina cuando yo tenía apenas 6 años. Desde entonces, mi madre se volvió una mujer triste, endurecida por la miseria. Pasaba los días lavando ropa ajena y las noches llorando en silencio. Aún así, yo la amaba. Era todo lo que tenía. Yo ayudaba como podía, cuidaba a mi hermanito, recogía agua del pozo, buscaba leña para el fuego. A pesar de la pobreza, había momentos en los que me sentía feliz, cuando corría por los campos, cuando veía el amanecer reflejarse en el río o cuando mi madre, por un instante, sonreía al verme bailar descalza. En esos momentos, yo creía que la vida podía mejorar. Pero la esperanza es frágil cuando el hambre entra por la puerta. Los meses pasaron, las lluvias fueron escasas y el trabajo escaseó. Mi madre debía dinero. El dueño de la tienda del pueblo, don Ramiro, le había prestado para comprar comida y medicinas, pero los intereses crecieron como una sombra. Él era un hombre poderoso, dueño de haciendas, ganado y tierras. Todos le temían, nadie le miraba a los ojos. Un día, llegó a nuestra casa montado en su caballo, con ese olor a tabaco y poder que llenaba el aire. Le habló a mi madre en voz baja, pero yo escuché cada palabra. Dijo que si no podía pagarle, había otra forma, una forma útil de saldar la deuda. Recuerdo cómo mi madre lo miró con miedo, como sus manos temblaban. Yo no entendía, solo sentía que algo oscuro estaba por suceder. Esa noche, mi madre no durmió. Se quedó mirando el fuego, con los ojos vacíos. A la mañana siguiente, me vistió con un vestido azul que había guardado para ocasiones especiales. Me dijo que íbamos a visitar a un señor que quería ayudar. Le pregunté por qué lloraba, pero no respondió. Caminamos durante horas, bajo el sol ardiente, hasta llegar a la hacienda de don Ramiro. Era enorme, con paredes blancas y ventanas de madera oscura. Había hombres armados, caballos y un silencio pesado en el aire. Cuando llegamos, él sonrió de una forma que me heló la sangre. Me miró de pies a cabeza como si fuera una mercancía, y luego le entregó a mi madre un sobre con dinero. En ese instante, sin entenderlo del todo, mi destino fue vendido. No hubo despedida. Mi madre no me abrazó. Solo me dijo en voz baja: «Sé buena, hija. Es lo mejor para todos». Quise correr hacia ella, pero un hombre me sujetó del brazo. Lloré, grité su nombre, pero ella no volvió la vista. Esa fue la última vez que vi su rostro. Mientras me llevaban dentro de la hacienda, sentí como mi infancia se deshacía como el polvo bajo mis pies. Don Ramiro me dijo que ahora vivía allí, que debía obedecerlo, y que si me portaba bien, nunca me faltaría comida. Yo tenía 11 años y el corazón roto. Los primeros días fueron una confusión de órdenes y miedo. Me hacían limpiar los pisos, lavar la ropa, cuidar los animales. Si cometía un error, me gritaban. Pero lo peor no eran los gritos, era su mirada. Don Ramiro me observaba todo el tiempo, con esos ojos que me hacían sentir sucia. Una noche, me llamó a su habitación. Dijo que me sentara, que me peinaría el cabello. Me habló con una voz dulce que me asustó más que sus gritos. Luego me ofreció un dulce y me dijo que ya no tenía que tener miedo, que él cuidaría de mí. Cuando cerró la puerta, comprendí lo que significaba su cuidado. Aquel hombre me arrancó la inocencia, me robó lo que jamás se recupera. Recuerdo cada detalle: el olor del sudor, el crujir del colchón, el silencio después de mis gritos. Intenté decirle que me dolía, que parara, pero él solo me susurró que me acostumbraría. Aquella noche sentí que moría. Cuando amaneció, me levanté con las piernas temblando y el alma rota. Fui al río y traté de lavarme la piel hasta sangrar, pero la vergüenza no se iba. No había nadie que me ayudara, nadie que me creyera.
Yo era una niña convertida en sombra. Los días se hicieron semanas, las semanas meses. Comencé a obedecer sin pensar, a moverme como un fantasma. Si lloraba, me castigaban. Si reía, decían que era una malagradecida. Mi cuerpo crecía, pero dentro de mí todo estaba muerto. A veces pensaba en mi madre y me preguntaba si alguna vez se arrepintió, pero luego recordaba cómo tomó el dinero y entendía que ya no tenía madre. Solo tenía miedo. Había otras muchachas en la hacienda, todas con la misma mirada vacía. Algunas habían llegado engañadas, otras vendidas como yo. En las noches, cuando el patrón dormía, nos reuníamos en silencio, compartiendo historias que dolían demasiado para contarlas en voz alta. Una de ellas, Lucía, me tomó la mano y me dijo: «Un día escaparemos. Alba, un día seremos libres». Esa promesa se convirtió en la única luz que me mantenía viva. Pero antes de contar cómo intentamos huir, necesito que sepas algo. La esclavitud no siempre lleva cadenas visibles. A veces, las cadenas están en la mente, en la culpa, en el miedo. A veces una niña puede estar rodeada de campos hermosos y sentirse enterrada viva. Y eso fue lo que fui durante años, una niña sepultada en vida. Por eso estoy aquí, contándote mi historia. Porque el silencio protege a los monstruos. Porque ninguna niña debería vivir lo que yo viví. Si mi voz te estremeció, si sentiste un nudo en el pecho, te pido que te suscribas y compartas esta historia. No para mí, sino por todas las albas que aún están allí afuera, esperando ser escuchadas. La vida en la hacienda era un infierno disfrazado de rutina. Cada amanecer comenzaba con el sonido del gallo y el eco de las botas de los capataces golpeando el suelo de tierra. A los 11 años yo ya trabajaba como una mujer, lavaba ropa, acarreaba agua, limpiaba establos y cocinaba para los peones. No existía descanso, ni ternura, ni esperanza. A veces, mientras el viento soplaba entre los árboles, cerraba los ojos e imaginaba que estaba en casa, abrazando a mi hermanito, escuchando su risa. Pero la realidad me devolvía el olor agrio del sudor, los gritos de los hombres y el peso del miedo en el pecho. Don Ramiro, ese hombre que me había comprado como si fuera un animal, pasaba los días observándome desde la galería. Cada mirada suya era una amenaza silenciosa. Cada noche, una condena. Yo no entendía por qué seguía viva. Había noches en las que deseaba desaparecer, que la tierra me tragara y todo terminara. Pero había algo dentro de mí que se negaba a rendirse. Tal vez era el recuerdo de mi padre, o la promesa muda que me hice de que algún día nadie más me tocaría sin permiso. En los pocos momentos en que podía estar sola, me sentaba junto al río. Ese río era mi confidente, mi refugio, mi espejo. Le hablaba en voz baja, contándole mis secretos, mis miedos, mis ganas de escapar. Y el río, en su silencio, parecía escucharme. Sentía que me decía que un día podría volver a correr libre como su corriente. Fue una mañana de verano cuando conocí a Lucía, una muchacha de 14 años que había llegado recientemente a la hacienda. Tenía la piel morena, los ojos grandes y una tristeza que se parecía a la mía. Nos encontramos mientras yo lavaba la ropa en el río. Ella se acercó despacio, me sonrió con timidez y me ofreció un pedazo de pan. Lo robé de la cocina, me dijo en voz baja. Ese gesto, tan simple, fue el primer acto de bondad que recibí en mucho tiempo. Desde entonces nos hicimos inseparables. Trabajábamos juntas, compartíamos pedazos de comida y sueños imposibles. En las noches, cuando todos dormían, nos sentábamos detrás del granero y hablábamos de cómo sería la vida lejos de allí. Ella quería ver el mar y yo solo quería volver a ser libre. Lucía fue quien me enseñó a escribir mi nombre. Lo hacía en pedazos de carbón sobre una tabla vieja. Me decía: «Si sabes escribirlo, Alba, significa que existes. Nadie puede borrar eso». Cada letra que trazaba era una declaración silenciosa de mi existencia, un recordatorio de que, aunque me habían robado la infancia, no podían quitarme el alma. Pero la felicidad en el infierno dura poco. Una tarde, mientras limpiábamos los pisos, don Ramiro encontró uno de esos pedazos de madera donde habíamos escrito. Entró furioso, con el rostro rojo de ira. Me golpeó con el cinturón mientras gritaba que las niñas ignorantes no necesitaban saber escribir. Lucía trató de detenerlo, pero él la empujó con tanta fuerza que cayó contra la pared. Esa noche me quedé despierta, con el cuerpo adolorido,
mirando el techo y repitiendo mi nombre una y otra vez para no olvidarme de quién era. Los días siguientes fueron aún más duros. Don Ramiro parecía disfrutar de nuestro sufrimiento. Nos hacía trabajar hasta el cansancio, nos humillaba y cada noche su sombra se aparecía en mi puerta. Ya no lloraba, no porque no quisiera, sino porque las lágrimas se me habían secado. Aprendí a fingir que no sentía nada, a mirar al vacío mientras mi cuerpo era tratado como propiedad. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar. Cada golpe, cada abuso, encendía una chispa de rabia que crecía en silencio. No sabía cuándo ni cómo, pero juré que un día me vengaría. Una noche, mientras todos dormían, Lucía me despertó. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con determinación. «Es hoy, Alba. Nos vamos». Tenía un pequeño saco con un poco de pan y una botella de agua. Afuera, la luna estaba escondida entre nubes y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido de nuestros corazones. Caminamos descalzas hasta el establo. Los caballos dormían, y uno de ellos, el más joven, relinchó suavemente cuando nos acercamos. Subimos en silencio. Lucía delante, yo detrás, aferrada a su cintura. Sentí una mezcla de miedo y esperanza que me cortaba la respiración. El aire era frío, y el sonido de los cascos golpeando la tierra me pareció el sonido más hermoso del mundo. Por primera vez en años, estaba huyendo, y sentía que la libertad tenía sabor a viento. Pero la felicidad duró poco. A lo lejos, escuchamos los ladridos de los perros. Luego, una voz. Era don Ramiro. Nos había visto. Lucía me gritó que no mirara atrás, que siguiera aferrada. Los hombres montaron a caballo y comenzaron a perseguirnos. El ruido de los cascos era ensordecedor. El corazón me latía tan fuerte que pensé que explotaría. Y entonces se escuchó el disparo. Un sonido seco, cruel, que partió la noche en dos. Lucía cayó del caballo, su cuerpo rodó por la tierra. Intenté detenerme, pero el miedo fue más fuerte. Los perros ladraban, los hombres gritaban mi nombre, y yo solo corría. Corría con el alma desgarrada, sabiendo que la única persona que me había mostrado bondad acababa de morir por mí. No recuerdo cómo crucé el bosque ni cuánto corrí. Solo sé que, cuando el amanecer empezó a pintar el cielo de naranja, mis pies estaban cubiertos de sangre y mis lágrimas se habían secado. Me escondí en una cueva cerca del río, temblando, con la ropa rota y el corazón hecho pedazos. Escuchaba los sonidos del bosque y me abrazaba a mí misma, intentando convencerme de que seguía viva. En medio del silencio, me prometí algo, no volvería a ser una víctima. Si la vida me había quitado todo, yo aprendería a sobrevivir con las sobras. Lucía había muerto para que yo viviera, y esa deuda no podía quedar en vano. Esa fue la primera noche que dormí lejos de la hacienda, con el miedo como única compañía, pero también con algo nuevo dentro de mí, una chispa de libertad. Una que, aunque pequeña, comenzó a crecer y nunca se apagó. Si estás escuchando esta historia, te pido que no te vayas sin suscribirte al canal, porque esta es solo la segunda parte de una historia real, una historia de dolor, pero también de resistencia. Lo que viene después es la transformación de una niña rota en una mujer que aprendió a luchar. Desperté con el cuerpo entumecido, cubierta por el rocío de la mañana. El sol apenas asomaba entre los árboles y el canto de los pájaros contrastaba con el silencio sepulcral que llevaba dentro. Había pasado la noche escondida en una cueva cerca del río, con el corazón palpitando a cada ruido. Mis manos seguían manchadas de tierra y sangre seca, no sabía si era mía o de Lucía. El aire olía a humedad, y cada soplo de viento me recordaba que estaba sola, sin rumbo, sin nadie que me esperara. Me arrodillé junto al río, vi mi reflejo distorsionado por el agua y apenas me reconocí. Tenía el rostro sucio, los ojos hinchados y el alma rota. Pero, por primera vez en años, era libre, aunque esa libertad doliera más que cualquier golpe. Pasé los primeros días vagando por el monte, sin comida ni dirección. Me alimentaba de frutas silvestres, bebía del río y dormía donde caía el cansancio. A veces creía escuchar los ladridos de los perros de don Ramiro y me escondía entre los arbustos, temblando. No sabía si él aún me buscaba o si me daba por muerta. Lo único que me mantenía viva era el recuerdo de Lucía. Su voz seguía resonando en mi cabeza. Un día seremos libres. Alba. Esa promesa se había cumplido para mí,
pero no para ella, y esa injusticia se clavó en mi corazón como una espina. Juré que un día su muerte no sería en vano. Juré que ese hombre pagaría por todo el daño que nos había hecho. Una tarde, mientras caminaba por un sendero, llegué a un pequeño caserío. El hambre me vencía. Toqué la puerta de una casa humilde y una mujer mayor me abrió. Tenía el cabello canoso y los ojos llenos de bondad. Me miró con compasión y me preguntó qué me había pasado. Le mentí. Le dije que era huérfana, que mis padres habían muerto y que había escapado de un patrón cruel. Ella no preguntó más. Me dio un plato de sopa caliente y una manta. Aquella mujer, llamada doña Mercedes, fue un ángel que el destino puso en mi camino. Me dejó quedarme a cambio de ayudarla en la casa y en el huerto. Por primera vez en mucho tiempo, dormí bajo un techo sin miedo a escuchar pasos acercándose en la oscuridad. Pasaron los meses, y poco a poco empecé a sentir que la vida podía tener otro color. Doña Mercedes era viuda y vivía sola. Me trató como a una hija. Me enseñó a cocinar, a leer, a escribir correctamente. A veces me decía, no hay herida que no cicatrice si aprendes a cuidar tu alma. Yo sonreía, pero por dentro seguía sangrando. Las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Lucía, con don Ramiro, con la mirada de mi madre al entregarme. Despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón desbocado. Doña Mercedes me abrazaba y me decía que el pasado no debía definirme, pero yo sabía que el pasado era parte de mí, que no podía escapar de él tan fácilmente. Cuando cumplí 16 años, decidí irme del pueblo. Doña Mercedes intentó detenerme, pero le dije que necesitaba comenzar de nuevo. Me dio un poco de dinero, una muda de ropa y un consejo que nunca olvidé. Si un día tienes que mirar atrás, que sea solo para ver cuánto has crecido. Caminé sin mirar atrás. Llegué a una ciudad pequeña donde nadie me conocía. Empecé a trabajar en una panadería, limpiando pisos y atendiendo a los clientes. Al principio, la gente me miraba con desconfianza. Era una muchacha callada, marcada por la tristeza. Pero con el tiempo, empecé a hablar, a reír de nuevo. Aprendí a vivir con mis cicatrices, aunque en mi interior seguía ardiendo el deseo de justicia. Un día, mientras repartía pan en una hacienda cercana, escuché un nombre que me heló la sangre, don Ramiro. Uno de los peones decía que ese viejo ya no era el mismo, que había perdido parte de su fortuna y que apenas se sostenía. Sentí una mezcla de miedo y furia. Años habían pasado, pero su nombre seguía siendo una sombra que me perseguía. Esa noche no pude dormir. Todo el dolor, la rabia y la impotencia regresaron como un torrente. Me pregunté si debía buscarlo, enfrentarlo, o si era mejor dejar que el tiempo se encargara de castigarlo. Pero el corazón no olvida, y el mío exigía venganza. Pasé semanas debatiéndome entre el miedo y el deseo de justicia. Finalmente decidí volver, no por odio, sino por cerrar el ciclo que había comenzado cuando tenía 11 años. No quería seguir siendo la niña asustada que huyó en medio de la noche. Quería mirar a los ojos del hombre que me destruyó y demostrarle que no logró matarme. Le pedí a un amigo del pueblo que me acompañara hasta los límites de la hacienda. Cuando llegamos, el lugar no era ni la sombra de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de moho, los corrales vacíos y los campos abandonados. El olor a riqueza se había convertido en olor a polvo y soledad. Pregunté por don Ramiro, y un hombre me dijo que vivía allí todavía, enfermo y casi ciego. Mi corazón latía con fuerza. Caminé hasta la casa principal. Cada paso resonaba como un eco del pasado. Al entrar, lo vi, un anciano encorvado, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Él levantó la cabeza, tratando de ver quién era. —¿Quién anda ahí? —murmuró con voz débil. Me acerqué despacio y le respondí: —Soy Alba Ramírez. El silencio que siguió fue eterno. Su rostro se tensó, sus labios temblaron. Me miró con terror. —Pensé que estabas muerta —dijo. Y yo, con una calma que no sabía que tenía, le respondí: morí el día que me vendiste, pero hoy he venido a enterrar lo que quedó de ti. Si llegaste hasta aquí, te pido que te suscribas al canal. Lo que viene en la siguiente parte es el desenlace de una historia que tardó décadas en encontrar justicia. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que decide enfrentar su pasado y recuperar su voz. Cuando creí que ya no quedaba nada más por arrebatarme,
La vida me mostró que el dolor puede volverse costumbre, y la costumbre puede convertirse en una cárcel invisible. Pasaron los años, y yo seguía allí, en aquella hacienda perdida entre montañas y soledad. Mi cuerpo crecía, pero mi alma seguía encogida, temblando. A los 15 años ya había aprendido a callar el llanto, a esconder el miedo y a fingir obediencia. El facendeiro, ese hombre que me compró como si yo fuera un objeto, me usaba cuando quería y me ignoraba cuando se cansaba. Su esposa, doña Mercedes, sabía todo, pero fingía no ver. Me trataba como una sirvienta, me culpaba por el pecado de su marido y descargaba en mí toda su amargura. Pero lo más duro no era eso, era mirar por la ventana y ver la libertad tan cerca, tan al alcance, y no poder correr hacia ella, porque no tenía a dónde ir. El único lugar donde encontraba un poco de consuelo era el pequeño establo detrás de la casa. Allí estaba Lucía, una mujer que trabajaba como cocinera. Ella era lo más parecido a una madre que tuve después de perder a la mía. Me daba trozos de pan, me curaba las heridas y me hablaba de esperanza, aunque sus ojos reflejaban la misma resignación que los míos. Un día me dijo algo que nunca olvidé. Niña, el dolor no mata, pero te enseña a ver la verdad de las personas. Y tenía razón, porque el facendeiro, a pesar de sus rezos en voz alta y su cruz colgada al cuello, era el hombre más cruel que he conocido. Me usaba y luego me dejaba tirada, y cuando terminaba, pedía perdón a Dios. Yo me preguntaba si ese Dios también me escuchaba a mí, si en algún rincón del cielo alguien se apiadaba de una niña que solo quería ser amada. Con el tiempo, empecé a notar algo dentro de mí. Una semilla de rebeldía, una voz que me susurraba que no nací para servir ni para sufrir. Cada vez que me mandaban al pueblo a comprar provisiones, observaba los caminos, las rutas, los rostros de la gente libre. Me imaginaba caminando sin miedo, respirando sin temblar. Pero esa libertad parecía tan lejana como una estrella, hasta que una tarde, mientras regresaba de la tienda con una cesta en la mano, un joven llamado Diego me habló. Era hijo de un campesino vecino. Sus ojos eran claros, y su sonrisa tenía algo que me desarmó. Me preguntó mi nombre, y al oír Alba, me dijo que era un nombre bonito, como el amanecer. Nadie me había dicho algo bonito en años. Ese simple gesto me dio una razón para seguir viva. Empecé a encontrarme con él a escondidas, detrás del granero o junto al río. Hablábamos poco, pero bastaba. Me contaba sobre el pueblo, sobre cómo soñaba con irse algún día a la ciudad para tener una vida mejor. Y yo, por primera vez, empecé a soñar también. Soñaba con escapar con él, con dejar atrás aquel infierno. Pero la felicidad, en mi vida, siempre fue un lujo que duraba poco. Una tarde, la esposa del facendeiro nos vio hablando. No pasó mucho hasta que su marido lo supo. Esa noche fue la peor de todas. Me arrastró del cabello hasta el patio. Gritó que era una malagradecida, que había manchado su honor. Me golpeó con una correa mientras Lucía lloraba en silencio, impotente. Yo apenas podía mantenerme en pie, pero en mi mente solo había un pensamiento: ya no quiero vivir así. A la mañana siguiente, mientras me curaba las heridas con agua salada, juré que me iría, aunque muriera en el intento. Lucía me ayudó. Me dio un pequeño paquete con pan, un poco de dinero y una medalla de la Virgen. Me abrazó fuerte y me dijo: corre cuando la luna esté alta, y no mires atrás. Esa noche lo hice. Corrí con el corazón desbocado, sintiendo que cada paso me acercaba a la libertad. Escuchaba a los perros ladrar, los gritos del capataz, pero no me detuve. Crucé el río, me caí, me levanté. Corrí hasta que mis piernas ya no respondieron. Y cuando por fin me detuve, exhausta, el amanecer empezaba a pintar el cielo. Era irónico, mi nombre, Alba, significaba nuevo día. Y por primera vez entendí el sentido de ese nombre. Pero la libertad no fue como la imaginé. El mundo afuera era cruel con una muchacha sin apellido ni rumbo. Pasé hambre, frío, y conocí la indiferencia de los que miran sin ayudar. Caminé por pueblos donde me trataron como una ladrona, dormí bajo techos de graneros abandonados y hasta recé para que alguien me tendiera la mano. Hasta que la encontré. Una mujer llamada Teresa me recogió cuando me vio desmayada en el camino. Me llevó a su casa, me alimentó y me dio trabajo en su posada. Por un tiempo, sentí algo parecido a la paz. Pero los fantasmas del pasado no se van tan fácilmente.
A veces despertaba gritando, reviviendo las noches de abuso, sintiendo todavía el olor del facendeiro sobre mi piel. Teresa me abrazaba y me decía, el pasado no se olvida, pero se puede aprender a no dejar que te destruya. Y esas palabras se clavaron en mi alma. Fue allí, en esa posada, donde volví a encontrar a Diego. Habían pasado casi 2 años. Cuando lo vi entrar, mi corazón se detuvo. Había crecido, se veía más fuerte, más decidido. Me reconoció al instante, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me pidió perdón por no haber hecho nada, por no haberme buscado antes. Pero yo solo lo abracé. No hacía falta culpas. A veces el destino separa para enseñar y luego une para curar. Juntos empezamos a planear un futuro, una vida lejos de todo. Pero la vida siempre tenía preparada otra herida. Antes de continuar, quiero decirte algo, querido oyente. Si estás escuchando mi historia, si algo en ella te toca el corazón, suscríbete al canal. Esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas mujeres que fueron silenciadas, vendidas o maltratadas, pero que siguen aquí, resistiendo. Suscribirte y dejar tu comentario me ayuda a seguir contando verdades que el mundo suele callar, porque contar mi historia no es revivir el dolor, es transformarlo en fuerza. Y en la próxima parte, te voy a contar cómo la vida me dio la oportunidad de mirar al hombre que me destruyó a los ojos. Pasaron los años. Yo ya no era la niña asustada que huyó una noche bajo la luna. Había aprendido a sobrevivir, a trabajar, a levantarme una y otra vez después de cada caída. Junto a Diego formamos una pequeña familia. No tuvimos mucho, pero teníamos paz, y después de todo lo vivido, eso era suficiente. Sin embargo, la vida, con su extraño sentido del destino, no había cerrado aún el círculo de mi historia. Una tarde, mientras atendía a unos huéspedes en la posada, escuché un apellido que heló mi sangre, Ferreira, el mismo apellido del facendeiro que me había comprado siendo una niña. Mi cuerpo tembló, mis manos sudaban, y un nudo se formó en mi garganta. Pregunté discretamente al hombre que lo mencionó, y supe que el viejo aún vivía, enfermo, solo y abandonado por sus hijos. Era como si el universo me estuviera llamando. Sentí que había llegado el momento de enfrentar mi pasado. No fue fácil decidir. Parte de mí quería olvidarlo, seguir adelante, proteger la paz que tanto me costó conseguir. Pero otra parte, la más profunda, la que todavía sangraba por dentro, necesitaba cerrar esa herida con mis propias manos. Así que preparé el viaje. Le dije a Diego que necesitaba hacerlo sola. Me miró con preocupación, pero entendió. A veces, para curarse, uno tiene que mirar de frente al monstruo que lo atormentó. Tomé el camino hacia la hacienda, el mismo camino que recorrí llorando y descalza años atrás, pero esta vez no era la niña temerosa. Era una mujer que había sobrevivido a todo. Cuando llegué, la casa estaba casi en ruinas. El jardín seco, las paredes manchadas y el aire pesado, como si el tiempo también se hubiera rendido allí. Lucía, mi vieja amiga, aún vivía. Me recibió con lágrimas en los ojos, me abrazó tan fuerte que sentí su alma temblar. Me contó que el facendeiro estaba enfermo, que ya no podía moverse y que pedía confesión cada día. Subí las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperse. Al abrir la puerta, lo vi. Estaba en la cama, pálido, débil, apenas una sombra del hombre que un día me robó la infancia. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron. No habló. Solo me observó, reconociendo a la niña que él había destruido. Me quedé de pie frente a él, mirándolo fijamente, mientras el silencio llenaba el cuarto. Y entonces hablé. ¿Sabes quién soy? Murmuró mi nombre, Alba, y sentí que todo el peso del pasado me caía encima. Durante un largo momento, no supe qué decir. Había soñado tantas veces con ese encuentro, con gritarle todo el odio que guardé. Pero en ese instante, algo dentro de mí cambió. Lo vi tan frágil, tan pequeño, que entendí que el tiempo ya se había encargado de castigarlo. Yo te perdono, dije con la voz temblorosa. No porque lo merezcas, sino porque ya no quiero seguir siendo tu prisionera. Él intentó llorar, pero no tenía fuerzas. Se quedó mirándome, y por primera vez en su vida vi miedo en sus ojos. Di media vuelta y salí del cuarto. No necesitaba más. Mi venganza no era verlo sufrir. Era ser libre,
mirar al pasado sin temblar, caminar sin el peso del odio. Esa noche, me quedé en el porche de la vieja casa mirando el cielo. Lucía se sentó a mi lado y me dijo que estaba orgullosa de mí. No todas las heridas se curan con lágrimas, murmuró, algunas solo se cierran con perdón. Y tenía razón. Al día siguiente, regresé con Diego y con nuestros hijos. Cuando los abracé, sentí que finalmente había recuperado lo que me robaron, mi paz. Pero aún así, cada vez que el sol nace, recuerdo la niña que fui. Y me prometo nunca olvidar a las que aún siguen sufriendo, a las que aún no han podido escapar. Porque mi historia no es solo mía. Es el grito de muchas niñas que fueron silenciadas y que merecen ser escuchadas. Por eso hoy, mientras cuento esta historia a través de este video, te pido algo desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal, deja tu comentario, comparte este mensaje. No lo hago por fama ni por números, lo hago porque cada persona que escucha y se une ayuda a que historias como la mía no se repitan. Que ninguna niña vuelva a ser vendida, ni usada, ni olvidada. Que el dolor que viví sirva para abrir ojos, para despertar conciencia, para que el silencio se rompa de una vez por todas. Mi nombre es Alba, tengo 55 años, y aunque la vida me arrancó la infancia, hoy puedo decir con orgullo que me devolvió la voz. Y con esa voz le hablo al mundo, nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para volver a empezar. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme, gracias por sentir conmigo. Suscríbete, porque lo que viene a continuación no es solo una historia, es una promesa, que cada palabra mía será un refugio para quien haya sido herido y una advertencia para quienes creen que pueden romper el alma de una niña sin consecuencias. Porque al final, la verdad siempre vuelve, como el amanecer. Y yo soy Alba, y este es mi renacer.